Dios. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Meditamos sobre el tema la oposición al Cristo. La oposición al Cristo es lo mismo que la oposición al Evangelio, ¿verdad? Pero vamos a llamarle así en esta ocasión. Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tengan me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Dice, versículo 12 de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Lo leemos de nuevo. Palabras del Señor Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Bien, amados, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, gracias por tu misericordia y tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo, Señor, para que por medio de la fe en su nombre y en su sacrificio eterno podamos ser redimidos eternamente, conciliados contigo, hechos hijos tuyos, Señor, y salvos eternamente. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti, Señor. Todo, Señor, es obra tuya en nosotros. Y sin merecerlo nosotros, tú has querido, Señor, obrar a nosotros. Bendito seas. Mientras meditamos en tu palabra, bendito Espíritu de Dios, por favor, ministranos de principio a fin a Jesús como al Cristo. Por favor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Señor, por favor, toma control de palabras y pensamientos para que lo que aquí se oiga, se diga y se oiga, Señor, sea lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Ministra, Señor, por medio de la transmisión, Señor, en las redes. Dios bendice a todo aquel que está atento a tu palabra. Ministrale, por favor, y revela al Cristo en todo momento. Lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden permanecer de pie, amados. Tarde les dije, ya estaban sentados todos. Bueno, no se paren. Bien, mis amados. Venimos meditando cómo el Señor Jesús instruye a sus discípulos en la fe del evangelismo y lo que significa creer en Él. Tanto los beneficios que tiene el estar en comunión con Él, el ser su discípulo, como las obligaciones que esto implica. Amén. Amén, hermano. Y yo le aseguro que si nosotros comparamos los beneficios en contra de las obligaciones, realmente le quedamos debiendo al Señor, ¿verdad? Porque lo que Él ha hecho es incomparable y no tiene precio. No podríamos de ningún modo pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay un himno muy antiguo, igual que yo, que se llama ¿Con qué pagaremos? Y habla de eso. Yo sé que usted ni había oído el título, pero en todo caso yo le cuento un himno más anciano que yo. Ahora, y en esta instrucción vemos, hermanos, un aspecto fundamental de la fe del evangelio, y es el hecho de que es necesario enseñar y predicar este evangelio. Amén. Hola. Amén. El Señor Jesús vino, dice la Escritura, vino a lo suyo. Amén. Juan 11, ¿verdad? Vino a lo que tenía que venir. ¿Y qué hizo el Señor? Pues mire, aquí dice en el versículo 1 del capítulo 11 que enseñaba y predicaba en las ciudades de Israel. Amén, hermano. Enseñaba y predicaba. ¿Y qué es lo que predicaba? La buena noticia de Dios. Amén. La buena noticia de Dios, el evangelio. Él daba testimonio de que Él era el Cristo y que Él era el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Les dijo a sus compatriotas, ¿verdad? A los judíos, les dijo, escudriñen bien las Escrituras, revisen a mí, porque ustedes creen y porque las conocen y las leen, ya son salvos. Pero se equivocan. Esas Escrituras testifican de mí y yo sí los puedo salvar a ustedes.
Yo soy el único que los puedo salvar, porque yo soy la salvación. Imagínense el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre, lo que significa, lo que en español es Jesús. El equivalente original en hebreo es Yeshua, que significa yo soy la salvación. Y entonces Él les dice, ustedes están equivocados creyendo que porque siguen y se apegan a las normas de la religión judaica, a lo que les han enseñado sus padres, a las tradiciones, hasta ahora eso sigue, tanto en los judíos y ahora en los que no son judíos, creyendo que por venir de una tradición cristiana, entre comillas, ¿verdad? Una práctica religiosa de mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta abuelos y todo lo que usted quiera, abuelos, con eso es suficiente. Y como yo estoy en esta tradición, en esta fe tan antigua, eso es suficiente. Y el Señor les dijo, no se equivoquen, revisen bien. No se trata, hermanos, de lo que usted y yo podamos hacer, de lo que nadie pueda hacer. La salvación no es algo que pueda ni merecerse ni alcanzarse por méritos de nadie. Amén, amado. La salvación, dice el apóstol Pablo, es por gracia. ¿Qué es la gracia? Es la misericordia de Dios y el favor inmerecido. Es su voluntad determinada a liberarnos de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad del amor. Eso es salvación. Amén, amado. Por tanto, el Señor fue claro y les dice, no se equivoquen, revisen bien la Escritura. Esto está en Juan 5, 32 y 40. ¿A ustedes les parece que porque la conocen ya son salvos? No. Esas Escrituras, les digo una cosa, esas Escrituras de Dios dan testimonio de mí. Y ustedes tienen que venir a mí, tienen que creer en mí, tienen que creer que yo soy el Cristo. Hola. Y que yo soy quien digo que yo soy el Salvador, para que ustedes puedan tener esa vida eterna. ¿Qué piensan que la tienen en la religión? Imagínense usted. No hay otra forma, hermanos, de ser salvos. No hay otra forma de recibir el perdón de los pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados. Las religiones no pueden exculpar a nadie. ¿Sí? Y por eso es que el mensaje del Evangelio, el testimonio de la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo y de su sacrificio perfecto, conmigo no estoy trayendo sus palabras, hermano. Ese testimonio, esa buena noticia de Dios, cuando el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio, tenemos el testimonio o lo que describe el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 5. Dice que el Señor Jesús descendió a Galilea predicando el Evangelio del Rey de Dios. ¿Cómo predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Qué decía él? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia de Dios. Sencillo, ¿qué es el Evangelio? Si la gente entiende esto, Jesús vino siendo el Cristo, cumpliendo todas las profecías que Dios dejó acerca del Cristo. Y ese tiempo en que se cumplieron fue cuando el Señor vino. Por eso digo, el tiempo se ha cumplido. Yo soy el cumplimiento de las profecías. Y el reino de los cielos, ¿cuál reino de los cielos? El que prometió Dios por medio de ese Mesías Cristo. Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Hijo de Dios, y el principado sobre su nombre, su ojo. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 9. Lo dilatado, lo extendido de su imperio, de su reino, está el reino, ¿bien? Dios estaba diciendo, este niño que le van a hacer, que es mi hijo, es Dios, es admirable igual que yo, es consejero como el Espíritu Santo, ¿está conmigo? Es Padre eterno, ¿sí? Porque participa de la naturaleza y de la eternidad del Padre, es igual al Padre.
príncipe de paz. Dios fuerte, óyeme, es que Dios dio un testimonio tan claro acerca de Cristo que el que no lo quiere ver es porque está ciego o porque no le conviene para sus intereses personales o religiosos. Pero el testimonio de Dios acerca de su Hijo está clarísimo. Allá en Salmo 110 encontramos la visión que describe David. Y dice, por el Espíritu, ¿verdad? Dijo el Señor, Dios, hermano, Amén. a mi Señor, el Cristo. Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por detrás de ti. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Ah? Y entonces cuando el Señor Jesús, mire, aún esta gracia preciosa, este testimonio de sí mismo, les pregunta, ¿y de quién es hijo del Cristo? Le pregunta a los religiosos judíos de su tiempo, hombres muy conocedores de la ley. Pero aquello como que era un concurso de una pregunta de clase, ¿no? Es que el Cristo es de la descendencia de David, así lo digo el Señor, allá está la promesa según de Samuel 7:2, ¿verdad? Dice, yo no los voy a hacer nacer al que regirá sobre Israel eternamente, al Rey eterno. Mira eso. Ese es el Cristo. Ahora, dice, entonces, sí le dice el Señor, así que de David es hijo del Cristo. ¿Y por qué el mismo David, en el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de ti. ¿Saben qué hicieron los judíos? Pues sí, tú eres el Cristo, creemos que tú eres el Cristo. Se quedaron callados. Su corazón endurecido por la religión, por la fe religiosa. Oigan, por favor, usted que está creyendo que porque pertenece a una religión muy antigua, así le han dicho, ¿verdad? Y que tiene una estructura y una organización muy fuerte, si usted cree que por pertenecer ahí y por seguir las normas y la doctrina de esa religión, usted puede ignorar las escrituras y el poder de Dios, está totalmente equivocado. Usted puede ignorar la escritura, usted puede hacer de menos, usted puede dejar a un lado la escritura, pero eso no cambia la verdad eterna de Dios. Jesús es el Cristo. Él es Señor y Él es el Cristo. Él es igual a Dios. Él es el único Redentor y Salvador. ¿Estoy oyendo? Y por eso mismo, por su extrema religiosidad, esta gente rechazó. No puede ser el Cristo. Es más, vamos a buscar piedras para apedrearte porque vos, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué le parece a usted? Ahora, ese es el testimonio del Evangelio, hermano, está conmigo. Si al mismo Hijo de Dios, ¿sí?, al Cristo encarnado, al Verbo de Dios en forma de hombre, con toda la santidad de Dios, con toda la dignidad de Dios, no le creyeron el mensaje del Evangelio que predicó. Y no solo no le creyeron, sino que lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. Significa que nosotros nos vamos y nos vemos expuestos precisamente a esas situaciones
a esa oposición de parte, en principio, del sistema religioso. De aquellos que dicen que tienen la verdad de Dios, que conocen la Escritura, que son los guardianes de la Escritura, ellos mismos quieren matar a aquellos que predicamos la verdad. O nos quieren silenciar. ¿Se entiende eso? Entonces, amados, este mensaje del Evangelio, el testimonio de Jesús como el Cristo, si se lo rechazaron al Señor Jesús, y por eso lo quisieron en 3 ocasiones apedrear, y al final acordaron entregarlo a muerte, acusándolo de precisamente querer o llamarse el Hijo de Dios. Por eso lo condenaron, ¿sabías? Cuando el sumo sacerdote allá donde lo llevaron, creo que era Anás, le dice: te conjuro por el Dios Altísimo que nos digas si tú eres el Cristo. ¿Quieres verlo conmigo? Si no me equivoco, está Mateo 26, 53. O 63, perdón. 26, 63. Mateo 26, 63. Es que dije 53 primero, 63. Hola. Lo llevaron, dice, ante el concilio y buscaban, llevaron falsos testigos que testificaran en contra del Señor. Pero como se contradecían, ¿verdad? Por último, dice: versículo 62, vamos a leer el 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no responde nada de todo esto que te acusan? Mas Jesús callaba. ¿Qué estaba cumpliendo ahí el Señor al no hablar? Aquella profecía que dijo: enmudeció. Como oveja, dice, delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Y dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Oigan, no le preguntaban para creer en él. Hola, hermano. Le preguntaban para tener ocasión de condenarlo a muerte por herejía. ¿Sabe usted que la muerte, los judíos condenaron a muerte al Señor, los de aquella ocasión? Y eso no tiene nada que ver con los de ahora, porque eran los de aquel momento. Pero ellos lo condenaron a muerte. ¿Y por qué lo condenaron a muerte los religiosos judíos del tiempo de Jesús? Por herejía. Amén. O sea que por blasfemia, no herejía, por blasfemia. Eso es la palabra, perdón, me estaba equivocando. Por blasfemia, es decir, por hablar y decir cosas ofensivas para Dios, por ofender a Dios. ¿Y cómo es que ofendió a Dios? Diciendo que él era el Cristo, diciendo que él era el Hijo de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Lo condenaron a muerte por el Evangelio, porque lo que Jesús predicó fue la buena noticia de Dios de que Él es el Cristo. Y eso lo mantuvo. Y hasta ese punto en el que los religiosos ya no hallaban qué hacer, le dice el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dinos. Usted dice: entonces cuando les diga que Él es, lo van a adorar y ya va, entonces venir para acá y creemos. No. Y dice, y el Señor le contesta así: tú lo has dicho. Le está diciendo: es como tú lo has dicho, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pero les digo una cosa más. Les digo algo más. Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
¿De qué les estaba hablando aquí el Señor? De la visión de Daniel, de aquel con semejanza de hijo de hombre que se acerca allá al anciano de días y toma el libro de su mano y recibe el poder para gobernar eternamente. ¿Quiere verlo? Daniel 7:13, vamos por favor. Yo sé que usted, como todo buen discípulo, trae siempre su libreta y anota todos los versículos para que después en su casa, con todo el tiempo del mundo, lo revisa, ¿verdad? Así que por eso le doy las citas ahí. Daniel 7:13, miren, en la visión de Daniel, del Cristo, oye, esta es una visión del Cristo, en el cielo. Hola. 7:13 de Daniel, ¿ya lo tiene? Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo, qué lindo, venía uno, ¿cómo dice? Como un hijo de hombre, parecido, no era un hijo de hombre, era parecido. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11? Dice, hecho semejante a los hombres, no igual. Jesús nunca fue igual a usted y a mí en plenitud. Fue parecido por la naturaleza física, humana, pero diferente totalmente por su condición espiritual. Él era santo y sin pecado. Él era Dios hecho carne. Hola, hermano. Ahora, por eso es que no es como nosotros. Se hizo semejante a nosotros, parecido. Bien, hermano. Ahora dice, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano Elías y le hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fue dado. Hola, ¿está leyendo conmigo? Y le fue dado dominio, léalo conmigo, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es Jesús, el Cristo. Ese es nuestro Señor Jesús. Y él, cuando le dice al sacerdote y le dice a todos los del concilio ahí, les digo además, sí, no soy el Cristo, el Hijo de Dios, pero yo soy el que Daniel vio allá. La visión que tuvo Daniel en el cielo, ese soy yo. Y verán a ese Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Les dice eso, ¿verdad? Ahí les dice en Mateo 26. Estamos leyendo, regresemos a Mateo. Amén, hermano. 26:64. Ahí estaba. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dios mío, que aquí les estaba dando una bofetada en la cara, hermano, pero espiritualmente hablando, ¿no? Ustedes quieren condenarme porque digo que soy el Cristo. No solo eso, me van a ver como el Hijo del Hombre que vio a Daniel allá. Me van a ver viviendo en las nubes del cielo. Amén. Y dice el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué dijo? Ha navegado ya en la necesidad de juicio. Digo, ya merece la muerte. Eso hace la religión con la fe del Evangelio. Querer callar a los que testificamos este verdadero Evangelio. Oponerse con todo. Decir que esto es una secta, que esto es una enseñanza de solo Jesús. No, hermano, el Evangelio no es solo Jesús. O no es una doctrina de solo Jesús. El Evangelio es el testimonio que Dios da por medio de su Espíritu Santo, inspirado en las Escrituras, de que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Que le gloria a Dios.
Nosotros no predicamos que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo, jamás. Pero predicamos que el Evangelio de Dios es el testimonio de Dios por medio del Espíritu Santo en toda la Escritura de que Jesús es su Hijo y Él es el Cristo eterno. Eso es el testimonio del Evangelio. Amén. Amén. Y por eso, ¿qué pasó con el Señor? Por eso lo mataron. Entonces, cuando el Señor, regresemos a Mateo 11, cuando el Señor allá en Mateo, estuvo cortita ahora, ¿verdad? Cuando el Señor allá en Mateo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiso decir con que el reino de los cielos sufre violencia? Es oposición. Esta oposición al Evangelio, esta oposición al Cristo, le estaba diciendo, es que el reino de Dios, el reino de Dios soy yo. ¿Estamos claros, man? ¿Quién es el reino de Dios? Es nuestro Señor Jesús. El reino de Dios no es una institución. El reino de Dios no es una organización, hermano. Como esos mentirosos apóstoles que andan diciendo el reino aquí, que el reino allá. Mentirosos hijos de su padre. Eso es Dios. Amén. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. El testimonio del Evangelio tiene la oposición desde Juan el Bautista. ¿Por qué desde Juan el Bautista, hermano? Pregunta. Porque Juan el Bautista anunció el Evangelio. Óigame, Juan el Bautista fue el primer profeta, fue el último del Nuevo Testamento, pero fue el único, porque el Señor, ahí lo vamos a leer cuando dice, fue el único profeta que vio al Cristo. Todos los anteriores a Juan decían, el Cristo viene, va a venir, y va a ser aquí, va a ser allá, y todo lo demás, y va a redimir, y va a salvar, y todo el pueblo va a estar bien, ¿ok? Pero Juan no. Juan dijo, el Cristo está aquí. El tiempo se ha cumplido. Mire, las mismas palabras así literalmente que dijo Jesús predicando el Evangelio fueron lo que predicó Juan. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El Cristo está aquí. Crean en Él. Arrepiéntanse, por favor, y bautícense, para que su pecado de incredulidad les sea perdonado. Eso no lo dice literalmente la Escritura, pero sabe que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de Jesús. No. El bautismo de Juan fue para los israelitas que habían recibido el pacto, la promesa del Mesías Cristo, pero que no lo habían creído, o por lo menos habían abandonado el pacto de la fe del Mesías Cristo. Habían confundido la promesa de Dios y ya no pensaban que Cristo sería el Hijo de Dios viniendo, ¿sí?, en condición de ese Hijo del Hombre que vio Daniel, sino que lo veían como un profeta, ¿no? Como un hombre cualquiera, digo cualquiera en el sentido común, pues. No iba a ser alguien, ellos no esperaban algo sobrenatural, esperaban sí un hombre especial, pero que les gobernara humanamente, ¿se entiende? O sea, ellos estaban esperando un rey humano, un gobernante humano. Amén, hermano. Entonces, por eso es que cuando Juan dice, el reino de los cielos, el gobierno del Cristo ya está aquí, arrepiéntanse y bautícense, para que les sea perdonado su pecado. ¿Cuál pecado debía ser perdonado al pueblo de Israel? El haberse apartado del pacto, la incredulidad a la fe del Mesías Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, el bautismo de Juan era para arrepentimiento delante de Dios. El israelita que oía a este profeta
Y él se identificaba. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Allá prometido por Dios, en el libro de Isaías, ¿verdad? Que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced senda para sus pies. Entonces, este es el precursor, el que va a anunciar cuando el Cristo ya esté aquí. Eso era Juan. Entonces los israelitas que conocían las profecías y la ley decían, entonces este es el que nos iba a anunciar cuando el Mesías viniera. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentámonos delante de Dios porque no lo hemos estado esperando. Y para eso se bautizaban ellos. Amén, hermano. Pero ese mensaje, ¿sabe usted que tuvo oposición? Es porque es el mensaje del Evangelio. Sí, Juan fue perseguido. Y parte de esa persecución significó que lo echaran preso. Herodes. Amén, hermano. Entonces, hay oposición, hermano. ¿Sí? Oposición de los religiosos. Porque los religiosos no quieren abandonar su doctrina ni su enseñanza porque eso les afecta económicamente, les afecta su posición de poder, de influencia en las personas. La religión tiene mucho de eso, hermano. Por eso es que hay un hombre al que se le malinterpreta, se le ha malinterpretado, pero que tiene razón en lo que dijo. No sé si fue Lenin o no sé quién que dijo: la religión es el opio de los pueblos, lo que adormece a las personas. Y tiene toda la razón, hermano. La religión. Porque la religión no es el Evangelio. El Evangelio no es religión, hermano, le quiero decir. ¿Qué es una religión? Es un conjunto estructurado de conceptos y de creencias acerca de Dios enseñados por un determinado grupo de personas. Eso es una religión. Ahí tiene usted la religión hindú, la religión budista, la religión maometana, la de los musulmanes, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Entonces, eso es opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque entontece a la gente. Porque la adormece. La hace seguidora de hombres. Y seguidora de doctrinas de hombres. Y seguidoras de doctrinas de demonios. Y seguidoras de doctrinas de Dios. Y aquí hay un montón, miles de gente declarándose religiosas o creyentes en Jesús, pero que andan más extraviados de la fe que Adán en el día de la madre. Buscando a la mamá, no lo iba a encontrar jamás. Así anda la mayoría de personas y se congregan por miles. Pero en realidad no tienen la fe de Dios. Lo que están siguiendo es una marca. Lo que están siguiendo es una denominación, una identidad de Dios, a una entidad además. Yo estoy en esta iglesia, esta es la mejor, por esto es lo que viene el Señor, ¿verdad? Todas las demás no sirven, esta es la buena. No, hermano, el Señor Jesús no viene por denominaciones. Él prometió venir por sus discípulos. Hay aquellos que creyeran en Él y perseveraran en la fe de Él, y que es la fe de Jesús como el Cristo, amén, la fe del Evangelio, que perseverara hasta el fin, hasta la muerte o hasta su venida. Eso es la verdadera iglesia de Cristo. No digo, la religión católica es la única. ¿A dónde enseña usted? Tampoco digo la religión evangélica, ¿verdad? No. Por eso es que ese hombre muy atinadamente dijo, la religión es el opio de los pueblos. Porque, óigame, esta misma escritura ha sido y está siendo usada para controlar personas. ¿Oigan? Para controlar pensamientos de inclinaciones, incluso para adoctrinar políticamente.
No, es que nosotros tenemos que apoyar a este presidente porque es el que es creyente. Él dice que cree en Jesús, ¿verdad? Y que es bautizado también. Y por eso que yo voy a ponerme a seguir hombres en vez de seguir al Cristo. Mire, que un presidente crea en el Evangelio, gloria a Dios, bien por él, porque si cree de corazón es algo. Y eso no me tiene que determinar a mí que solo por eso yo lo voy a seguir políticamente sus ideas. ¿Se entiende eso, hermano? Es que, óyame, el mensaje del Evangelio no es política, hermano. Y ahí veo un montón de gente mezclándose, los grandes pastores y líderes religiosos se mezclan con el poder político, ¿verdad? Y ese es el poder que en el tiempo de Jesús esta gente no quería perder. Vos podés ser el Cristo, pero nosotros mejor te vamos a matar porque aquí estamos bien, así estamos bien como estamos. Hola. Y por eso es que el Señor dijo esto. Hablando de Juan, dice: ¿qué salieron a ver al desierto? Dice el versículo 9, Mateo 11:9, por favor. ¿Qué salieron a ver al desierto? Dice: a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mira, aquí estas palabras las dio el Señor Jesús después de que despachó a los discípulos de Juan. Estuvo en la vigilia, ¿verdad? Solo 3 hermanos, pero bien. En la administración de la vigilia, hermanos, explicamos cómo Juan, estando encarcelado, quería estar seguro acerca de nuestro Señor Jesús y de que si su fe estaba bien o no. Estaba un poquito confundido, ¿verdad? Pero el Señor le recordó mediante las profecías que él sí era el Cristo. Y cuando Juan oyó esta frase que el Señor dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, entendió y dijo: ok, entonces es así, ¿verdad? Yo voy a creer que él es el Cristo, aunque lo que yo crea o lo que haya pensado no era lo que yo pensaba. Porque él llegó a ver al Cristo como un libertador político en algún momento. Sí, viene de Dios y lo demás y tal, pero también nos va a liberar del imperio romano. Y el Señor le dijo: no, papito, revisa bien las citas que te doy de ahí de los profetas. No, yo no voy a liberar a nadie. A los pobres es predicado el Evangelio. Yo he sido enviado, de acuerdo a lo que dijo el profeta Isaías 61:1, a predicar el Evangelio a los que están tirados en el piso, derrotados. ¿Están conmigo, hermano? Amén. A liberar a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, a sacar de la cárcel, dice, y dar libertad a los oprimidos. No estaba hablando de cosas políticas, estaba hablando de la obra espiritual del Cristo, de la redención verdadera que produce la consumación de la obra del Cristo. Amén. Que es la redención, que es el perdón de pecados. Entonces, dice el Señor, Él es el que Dios anunció, que dijo que vendría antes de mí. Y tiene una condición, dice, única, porque no hay, de entre los nacidos de mujer, no hay mayor, no se ha levantado otro profeta más grande que Juan, de entre los nacidos de mujer. Pero oigan, Juan dio inicio con la predicación y el testimonio de Cristo a la predicación del Evangelio, a la confirmación de que el Cristo ya había venido. Y luego los discípulos del Cristo dieron testimonio de que el Cristo ya había venido, que había muerto y que había resucitado.
Cuando Juan predicó, el Cristo aún no había consumado el sacrificio redentor. ¿Se entiende? Entonces, hasta ese punto, él era el más grande, correspondiente al tiempo de las promesas que estaban por cumplirse. Pero cuando viene el Señor y él consuma la obra del Cristo, todos los que damos testimonio del Evangelio, damos testimonio de que Jesús es el Cristo, somos profetas. Deje de andar pensando y andar creyendo que esa gente que se autodenomina profetas lo son. Son farsantes, mentirosos y adivinos. Eso es lo que son. Si acaso tienen espíritu de adivinación. Y si no son unos grandes vivos que saben cómo darle garabato a la gente. Ahí les compartí en Facebook un video, digo, de un muchacho que me gustó, que digo, su falso profeta favorito, algo así, ¿verdad? ¿Qué? Yo les puedo decir cómo ser un falso profeta. Y está con algo que la gente anda siempre diciendo. ¿Sí? Puro engaño. Ahora, oigan, los verdaderos profetas de este tiempo, los verdaderos profetas de Dios, no son ese montón de engañadores que hay, usted lo ve en la televisión o en las redes, ¿verdad? Jactándose de que son profetas. La profeta, tal, Ana Maldonado. Digo, guau, ¿y qué profeta va a ser eso? El apóstol Santiago, Dios, guau. Ya está donde debería haber estado bien, ¿verdad? El apóstol Nada, el maestro que parece del tiro por allá de Estados Unidos, Maldonado, ¿verdad? No, ¿qué apóstol va a andar haciendo eso, pues? Y allá un montón de autodenominados apóstoles, profetas y todo lo que se quiera, falsos, mentirosos, eso es lo que son los verdaderos profetas. Y digo, Señor, más, en este mismo versículo, ¿quiere terminar de leerlo con versículo 11? Aquí el Señor está haciendo la diferenciación entre los profetas del antiguo tiempo hasta Juan, y dice, Juan es el mayor, porque tuvo el privilegio de verme. Pero ustedes no solo me han visto, sino que si creen en mí, han recibido la bendición de ser hechos hijos de Dios, redimidos eternamente. Y por tanto, ustedes, el más pequeño de ustedes, es más grande que Juan. Mire, ¿quiere verlo bien? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿cuál es el reino de los cielos? Es el conjunto de los redimidos por la fe en la persona y obra de Dios. El reino de los cielos lo conformamos todos los redimidos por la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Esos chiquititos que digo el Señor, si un vaso de agua le da a uno de estos pequeños, no se va a quedar sin su recompensa. ¿Y qué significa? Que también, así como el que haga bien a uno de los hijos de Dios va a recibir recompensa, también el que haga y procure mal a los hijos de Dios no quedará sin castigo. ¿Me está oyendo? Y eso lo tiene que tener claro. No estamos amenazando a nadie, no estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Más le valiera a la gente procurar el bien de los hijos de Dios. No darnos nada, pero por lo menos no dañar. ¿Sí? Si un vaso de agua nos regalan, dice el Señor, yo se los voy a recompensar. Porque son mis hijos, son mis redimidos, son mis santos, mis santificados. Pero no los toquen, digo Señor, no toquen a mis ungidos. Porque así como yo premio al que y recompenso al que me beneficia, también castigo al que lo da. Garantizado. ¿Quiero yo que la gente sea castigada? Yo no. Pero si neciamente obran en contra de los hijos de Dios, allá los que los socorran. Entiéndase con el Señor, y allá no nos metemos nosotros. ¿Se entiende? Ahora dice, miren, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que igual. Tiene que privilegio.
Ahora, profetas del Señor, ¿me están oyendo? Amén. Estamos profetizando. Hola, pregunto otra vez, ¿estamos profetizando? ¿Estamos dando el testimonio del Evangelio? Estamos, óigame, llevando el reino de los cielos, el anuncio del reino de los cielos a toda la tierra como el Señor Jesús mandó. Pregunto. Ahí está. Tenemos derecho, pero hay obligaciones. Esto no es demasiado, ya les dije que dentro de las obligaciones de los hijos de Dios, esto es lo mínimo. Comparado con lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nosotros podemos hacer, que es dar el testimonio del Evangelio, es nada, hermano. Por eso que cuando el Señor habló de aquellos que hicieron la voluntad de Dios, dijo, cierto, inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. No merecemos. Ya tenemos el pago. Amén. Nosotros recibimos el pago anticipado. Y necesitamos, hermano, entender que debemos de vengar. ¿Sí? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Preguntémonos cada uno de nosotros, pregúntese usted, ¿qué fruto estoy dando para Dios? ¿Qué fruto estoy dando para Dios? Preguntémonos cada uno. Porque el Señor dice en el versículo 12, que es el que tomamos de base, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el tiempo presente, hasta el tiempo que Jesús vino y hasta ahora, el Evangelio de Dios, el testimonio de Cristo, sufre violencia, sufre oposición. Amén, hermano. Amén. Esa oposición al mensaje del Evangelio no fue solo Juan, no fue solo con el Señor Jesús. Bueno, a él lo mataron, solo que no sabían que él iba a resucitar. Y que matándolo cumplían lo que Dios había profetizado hacer. Y cumplían el propósito de la redención por medio de la muerte de su ungido eterno. Amén. Pero esa oposición sigue. Y dice, pero a pesar de esa oposición, el mensaje del Evangelio sigue. Eso, digamos, una de las traducciones de este versículo dice que a pesar de su oposición, avanza. El mensaje del Evangelio avanza a pesar de la oposición. ¿Bien, hermano? Ahora, ¿pero qué dice después de eso? El reino de los cielos sufre una fuerte oposición, ¿verdad? ¿De quién es esta oposición que sufre el Evangelio, hermano? Hay dos, digamos, dos situaciones o dos factores que intervienen en la oposición del Evangelio. Hay una oposición interna y hay una oposición externa. Amén. Que usted y yo demos el testimonio de Cristo tiene oposición, hermano. Ya dijo el Señor, sufre violencia el testimonio del Evangelio. Sufre violencia el testimonio de Cristo. Sufre oposición. ¿Pero de quiénes sufre oposición? ¿Sabe usted que la primera oposición que tiene el mensaje del Evangelio está en cada uno de nosotros? Porque nosotros, aún teniendo la revelación, la fe revelada de que Jesús es el Cristo, no nos estamos partiendo el alma y no nos estamos dando por la causa del Evangelio. Estamos acomodados a la comodidad de nuestra carne, a lo que nuestra carne nos pide. Mire veamos lo que dice Romanos 7:21.
Yo veo a varios anotando, los felicito hoy. Dice el apóstol Pablo, hablando de nuestra condición pecaminosa. ¿Ven? Porque lo que se opone en nosotros es nuestra condición pecaminosa. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, en mi cuerpo, en mi carne, en mí mismo. Este mal que está en nosotros se opone, hermanos, se opone al evangelio. Si no, no me diga usted que todos los días tenemos que dar disposición. Hoy no le quieren, hermano. Aquí tenemos recursos, no hay orden. Soy materia para también. Porque según el hombre interior, dice el versículo 22, me deleito en la ley de Dios. ¿Amén? Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son mis miembros? Las patricias, las manos, la voz, no la queremos oír para testificar. ¿Está conmigo, hermano? No queremos esforzarnos. Para el Señor todo nos duele. Para el Señor nunca tenemos dinero. Para el Señor no tenemos tiempo, ¿verdad? Para el Señor siempre estamos cansados. Para la predicación del Evangelio, no me da la cabeza. Amén. Ahora dice, mire, veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente que tenemos nosotros? La mente del Cristo. La mente del Cristo nos dice hablar, testificar, ¿sí? Trabajar. El día ya se va a terminar, trabajar. Eso no está diciendo el Señor Alcador, eso le está diciendo el Señor a usted. Amén. No crea que es para otros, ¿verdad? Dice el Señor, ya, ¿ok? Dice, se revela contra la ley de mi mente. La ley de la mente nuestra es la mente del Cristo que nos habla y que nos empuja a dar el testimonio del Evangelio, a ser obedientes a la fe, amén. Y dice, esa ley que está en mi miembro, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces, al final, si usted y yo no tenemos cuidado de nosotros mismos vamos a estar siendo los principales opositores al Evangelio. Y lo que estaríamos impidiendo la expansión del reino de Dios. ¿Cómo se expande el reino de Dios? ¿Qué es la expansión del reino de Dios? No es lo que los locos esos falsos andan predicando. La expansión del reino de Dios es que el testimonio del Cristo llegue a todo lo que sea posible. ¿Y eso qué implica? Que entre más nosotros, entre más usted y yo nos involucramos en esa labor, es un mandato del Señor, acercamos la venida de Cristo. Será predicado este Evangelio del Reino, Mateo 24:14, a todas las naciones, para testimonio de ellos. Y entonces vendrá el fin. Y entonces viene el Cristo. Amén. Ahora, veamos lo que dice Romanos 7:4. Ahí en el mismo capítulo, solo que veamos el versículo 4. Aquí el apóstol Pablo lo que nos va a decir es, hermanos, si bien es cierto, nuestra naturaleza carnal nos arrastra a la desobediencia a la fe, pero usted y yo dice, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Cristo. Amén, hermano. Quiere decir que nosotros, hermanos, no ya, como dice la Escritura, y el mismo apóstol dijo, con Cristo estamos juntamente crucificados. Es decir, en nosotros ya no es que tengamos que hacer para salvarnos. Amén. Sino que, como dice aquí, no estamos vivos en términos del cumplimiento de la ley, que porque eso nos salve. Sino dice que habéis muerto por medio del cuerpo de Cristo a la ley. Es decir, ahora lo que corresponde a nosotros es la obediencia a la fe en el Cristo. Amén. Ahora dice, para que seáis de otro,
Ya no de nosotros mismos, ¿verdad? Del que resucitó de los muertos, ¿eh? De Cristo, a fin, ¿qué? De que llevemos fruto para Dios. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Se da cuenta? Pero debemos entender, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestra humanidad, nuestra humanidad pecaminosa no nos tiene que gobernar. Y eso tenemos que, dice como dice el Espíritu Santo, por el apóstol, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Me duele, qué sé yo, la cabeza, me duele el corazón, me duelen los pies, o no tengo dinero, o no tengo tiempo. Todas esas excusas para hacer la obra de Dios no deben existir. Si tenemos tiempo para otras cosas, ¿qué dice la Escritura? Para todo hay tiempo. Pero las otras cosas como que las hacemos con una gran gana, pero la obra de Dios no es justa. Amén, hermano. O solo a mí. Así que tarea tenemos. Ahora dice además aquí, Mateo 5, 29, 30. ¿Cómo nosotros debemos combatir esa oposición que tenemos dentro de nosotros? ¿Recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 5? Ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? ¿Qué dijo ahí en Mateo 5, Señor? 5, 29. Hola. Por tanto, ¿se acuerda de esta meditación que tuvimos, verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, esto de caer significa de no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De apartarnos del propósito de Dios. ¿Qué dice? Sácalo y échalo de ti. Ya explicamos que este ojo derecho son todas aquellas cosas que son preciadas para nosotros. Ay, mi familia, mis hijos, mi hijo, mi hija, mi nietecito de los que me cuidar, mis chuchos, hasta los chuchos entran ahí, mi gato. Dios guarde, no, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, dice el Señor, si tu ojo derecho, si aquello que tanto aprecias, si eso te estorba, cortalo. No puede haber algo más importante en nuestra vida que la obra de Dios y que el servicio al Señor. Mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer a aquellas personas en las que confiamos demasiado nosotros, ¿verdad? Y de las que, digamos, hasta decimos que dependemos. Estamos confiando en los hombres nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne de brazo por su apoyo, dice el Señor. Ahora, dice el Señor, corten eso. El Señor no dice, miren, traten, no, aquí se corten. Tenemos apegos que nos impidan hacer la voluntad de Dios. Mi trabajo, mi casa, mi negocio, mis hijos, mis nietos, lo que usted quiera. Corte luces. Ahí le dejo. Ahora, esa es la oposición interna. Ahora, mire lo que veamos, vayamos ahí en Mateito, siempre Mateito 11, ¿dónde estábamos? ¿Sí? La última parte del versículo 12, que es sobre lo que estamos meditando. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición. ¿Sí? Pero los violentos, y aquí esta traducción como que estaba un poquito digamos, sesgada en el sentido de que esa palabra violentos en la traducción antigua de Reina Valera decía valientes, ¿sí? Porque no habla de violentos en términos de malos, sino de gente enérgica, gente dispuesta, gente guerrera. Por eso decía valiente en la traducción antigua de Reina Valera, la de 1909. Pero como aquí ya sabe usted, ahora, pero usted y yo, el Señor nos da el entendimiento para saber que cuando dice que los violentos lo arrebatan, se refiere a aquellos que se determina que son valientes, ¿sí? Que pese a la oposición no les importa incluso poner su vida, como lo hicieron los discípulos de Jesús.
¿Tuvieron o no oposición? La primera iglesia tuvo. ¿La tenemos ahora en el tiempo? Claro. Pero, ¿cómo está la oposición ahora? La oposición está disfrazada de familia y de apegos. No vayan a la iglesia, venite aquí, nos tomamos un cafecito, ¿verdad? O venía a verme, fulanita, ¿verdad? Venía a verme, tenés tantos años de no venir aquí a San Caralampio, ¿verdad? Visitarme una semana y ya va el hermano o la hermana hasta 15 días. Bien galán. Bien bonito lo va a tener, ¿verdad? Pero el que es determinado, el que sabe la responsabilidad que tiene, yo voy a estar pendiente con eso. Si el Señor Jesús dijo que el día se está terminando, la noche llega y en la noche ya no se va a poder hacer nada. ¿Sí? Ahora, dice, los que son determinados, valientes, enérgicos, personas dispuestas a enfrentar toda oposición en la fe del Evangelio. No es única fuerza. Y esto estamos hablando de atrevidos, ¿verdad? Estamos hablando de gente que confía en el Señor, que sabe que Él, como digo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la mejor garantía de que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo? Que digo, vayan y prediquen el Evangelio a toda virtud. Y en esa obediencia a la fe, es aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, la valentía para dar el testimonio de Cristo, para superar la oposición, para empezar de nosotros mismos, es que seamos determinados, hermano. Es que, como dijo el apóstol, ya va a ser tiempo antiguo para hacer las cosas que nos agradaban, que le agradaban a la carne. Ya usted ya pasó bailando las canciones del desierto un montón de años, ¿verdad? Ya usted pasó en la feria allá rodando y pagando 3 pesos por un elote un montón de tiempo. Ahora venga aquí y ve para la obra del Señor. Ahora venga y enlódese los días que haya lluvia, que no le importa. Mojémonos. Hola, vamos a las misiones. Trabajemos para el Señor. Amén, hermano. Ahora, la otra posición usted ya la conoce. La vamos a resumir por cuestión de tiempo. La otra posición, que es externa, tiene 3 elementos. Puede llegar a tener 3 elementos. La oposición del sistema religioso. Todo el sistema religioso está opuesto al mensaje de Dios. Si no, fíjese usted, si este mensaje usted lo va a oír en cualquier iglesia, usted no oye el mensaje. Usted oye palabras dulcitas, palabras de motivación, usted oye, usted es un guerrero, el Señor lo va a bendecir, lo va a sanar, lo va a prosperar, usted es un hijo de Dios, todo lo que toque la planta usted es suyo, ¿verdad? Todo lo que tenga cuidado de empate, porque eso sí usted va a ser suyo. Ahora, pero esto no se lo van a decir ellos, ¿verdad? Yo se lo aclaro. Ahora, usted no va a oír el mensaje, el verdadero mensaje de Dios. La gente no está siendo confrontada con la obediencia. A la gente le dice, no se preocupe, hermano, el Señor es misericordioso, Él le perdona todo. Si usted se cae 50 veces, 50 veces lo levanta. Sigue creyéndole al diablo. Al justo Dios lo levanta, no porque se caiga en pecado, sino porque tropieza con la oposición. Esas son las caídas del justo. ¿Me explico, hermano? Es ese valiente, es ese justo que va, se le pone de enfrente 5 demonios y no se detiene. ¿Me explico? Ahora, la disposición, miren, sistema religioso, el sistema político. Hay sistemas, regímenes políticos, ahorita, y ha habido por los siglos. Esto es el mensaje. Tenemos el régimen, por ejemplo, de China. Que ellos dicen que no, que permite la aplicación del evangelio, pero ahí usted ya no quiere hablar. En Europa dice que hay libertad de culto, pero ahí usted predicar el evangelio en la casa, lo echan preso. Allá deberíamos ir a Europa, ¿verdad? A probar un poquito de lo que es la oposición política a la fe y al testimonio del evangelio. Hola, hermanos. ¿Alguien que quiera vivir en Europa? Invitado. Ahora,
Y la otra oposición, la tercera oposición externa, es el... Estoy mal, yo alguien estaba oyendo alguna cosa por ahí. La otra oposición dice que es el gobierno de las tinieblas. La otra oposición es espiritual. Esa, hermanos, no se ve así como tal. El diablo no es que te aparece y nos bloquea, no. Esa viene disfrazada. Sí, hay opresiones en nosotros mismos que nos influencias, que nos quieren detener para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Mire lo que dice Romanos 8:38, por favor. El apóstol Pablo, hablando de su certeza de la fe del Evangelio, dice así, miren, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, miren, ¿verdad? Para los que le tenemos miedo a la muerte, ni la vida, los que se esperan a la vida creyendo que nunca van a morir, ni ángeles, miren, ángeles. Digo el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene o predica un evangelio diferente, sea anatema. Un anterior. ¿Está conmigo, hermano? Ahora dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Eso estamos hablando de los gobernadores espirituales de las tinieblas, de todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de las cuales Efesios 6:12, vayamos ahí por favor, nos aclara y dice, después de Gálatas, Corintios, Gálatas, Efesios 6, habla de cuál es nuestra lucha espiritualmente hablando. Mire lo que dice. ¿Está conmigo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Eso decir, este siglo no era aquel, ¿verdad? El año, sino el mundo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás está opuesto a este mensaje. Y la oposición la va a manifestar de muchas maneras. Va a manipular personas, va a influenciar personas que se opongan, que nos acusen de secta, que nos acusen de herejes, que digan que este no es el mensaje del Evangelio, que eso de que eso es una moda o es una herejía. Va a haber, hermano, pero dice esto mismo. Ahora, ¿cuál es el consejo? Primero, seamos valientes, ¿verdad? Primero, sepamos superar nuestra inclinación, la inclinación de nuestra carnalidad a la obediencia de la fe. Porque eso es lo primero que nos impide. Lo demás está fuera. Ahora dice, mire, por lo tanto, versículo 3, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuáles son los lomos? Los lomos y la espalda. Eso es de los animales. El lomo es la parte baja de la espalda. La cintura, pues. Dice, apriete bien el cinturón, ceñidos los lomos con la verdad. Vístanse con la coraza de justicia, la verdadera fe de Cristo. Cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estén dispuestos a ir a donde sea. Amén. Pero no vayan sin el Evangelio. ¿De qué no se trata de ir a regalarle chocolate a la gente, o pan, o dulcitos, levantarle piñata y hasta la cabeza a los bichos? A los niños, ¿verdad? No, hermano, se trata de ir con el Evangelio. Predicar y testificar a Cristo. Entonces, aquí nosotros no estamos mandados a hacer beneficencia, hermano. Para eso están las instituciones del gobierno. Nuestra tarea es espiritual, es predicar el Evangelio. Dios no dijo vayan por todo el mundo y regálenle juguetes a los niños, o vayan por todo el mundo y denle de comer a la gente. A los pobres siempre lo van a tener entre ustedes. Hagan caridad, pero no confundan la caridad con la predicación del Evangelio. Visitamos una comunidad y les llevamos
arroz, frijol y queso, lo que usted quiera, ¿va? Pero le predicaron el evangelio. No. Le reventaron piñata a los niños, ¿verdad? Y le testificaron de Cristo. Se aseguraron de que oyeran el testimonio de que Jesús es Cristo y que creyeran en su nombre, por lo menos, lo que pudiera. Entonces dice, pásenle los pies con el apresto de uno. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe. El yelmo de la salvación de este versículo 17. La espada del Espíritu, que es la palabra. Afinemos de la palabra, hermano. Así como viene el domingo, venimos los domingos y podemos decir que estamos, que nos proponemos venir casi todos. Vengamos los miércoles, hermano. Los miércoles tenemos instrucción en la palabra. Tenemos discipulado. Véngase. Porque la espada del Espíritu, si no la sabemos manejar, además, ya llevamos una desventaja contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermano. Amén. Póngase en pie conmigo, por favor. Incline su rostro y tengamos un momento de meditación. El Señor ha prometido que nosotros venceremos sobre el mundo porque Él ya venció. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la oposición, la persecución a la fe. Mas confiad, permaneced creyendo. Yo he vencido. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Por tanto, amados, que podamos entender la amonestación del Espíritu Santo esta tarde y que podamos reaccionar como el Señor nos pide hacerlo. Bendito Señor, gracias por ministrarnos tu evangelio. La verdad eterna de la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo. Esa verdad eterna, Señor, la cual tú nos has mandado a dar testimonio a todas las naciones. Señor, que entendamos que este verdadero evangelio, esta predicación y el testimonio del Cristo tiene oposición. Que esas oposiciones empiezan en nosotros cuando nos negamos a hacer tu voluntad y cuando priorizamos nuestros anhelos materiales, humanos, personales, o nuestra complacencia al sometimiento a la voluntad tuya. Pero también, Señor, que sepamos que hay oposición del sistema religioso, pero con más valentía, Señor, vamos a, Señor, oponernos a esa oposición, levantarnos contra esa oposición y disponernos, Señor, a seguir hasta el fin, dando el testimonio a tu verdad. Y a estar dispuestos a enfrentar, Señor, lo que sea, por la predicación de tu evangelio. Señor, ayúdanos, Señor. Tenemos en ti la bendición más grande, en la fe del Cristo, Señor, en la fe en tu eterno evangelio que nos ha revelado, tenemos la mayor bendición. Pero también tenemos la obligación que no por grande, Señor, temamos enfrentarla, porque en esa obediencia, Señor,
también tú nos fortaleces y tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, que no haya en nosotros un espíritu de cobardía, como dice tu palabra, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Que podamos, Señor, sobreponernos a esas influencias, Señor, que podamos sobreponernos a esas opresiones a veces que nos quieren impedir hacer tu voluntad y arrebatar el reino de los cielos para aquellos que necesitan oírnos. Ayúdanos, por favor, que seamos valientes, que seamos determinados, que si no podemos compartir directamente el testimonio del Cristo, que compartamos, Señor, las predicaciones, que mandemos citas bíblicas, que hagamos, Señor, invitaciones, que nos movamos en procura, Señor, de que tu evangelio sea oído, que tu evangelio, Señor, también alcance a las personas que están cerca de nosotros. Por favor, ayúdanos a ser esos valientes que arrebatan el reino de los cielos para los que necesitan ser salvos. Por favor, Señor, por nuestro Señor y Cristo lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Demos un aplauso al Señor.